Vamos a ir a Santiago, capítulo 1. Hoy vamos a hablar un poquito de esas enfermedades emocionales que contaminan la familia. ¿Sabía usted que hay enfermedades emocionales que nos contaminan? Que contaminan la armonía de la casa, que opacan el gozo del Señor, que hacen que la paz se vaya de nuestros hogares y venga la guerra. Y mire, y hay en unas casas que son guerras atómicas las que hay, ¿verdad? Porque es de patada, gancho y trompón, ¿verdad? Y hay otros que vamos allá, se gritan, y hay hombres que le tiran la ropa a la señora a la calle, y hay mujeres que le tiran los cacerolas, ya no hay platos en esa casa. ¿Por qué? Porque hay demasiados problemas emocionales. Y oiga bien, y el problema de las enfermedades emocionales, oiga bien, es que terminan en una depresión. Y una depresión puede llevar a una persona al borde del ¿qué? Del suicidio. En un cristiano no debería de pensar en el suicidio. Un cristiano no puede suicidarse un cristiano. ¿Sabe por qué no puede suicidarse un cristiano? Porque tiene al Espíritu de Dios en su corazón. ¿Sabe usted por qué un cristiano no puede blasfemar al Espíritu Santo? Porque tiene al Espíritu Santo de su corazón. Entonces, una persona que se suicida o que blasfema el nombre del Espíritu Santo no es cristiana. Y la Biblia lo manifiesta. Entonces, oiga bien, las enfermedades emocionales están dañando a la familia. Están dañando nuestras relaciones. Oiga bien, está haciendo que las familias cristianas se divorcien. Está haciendo que dentro de nuestra familia se pierda la armonía. Que los vecinos empiecen a escuchar lo que éramos antes. Que empecemos, oiga bien, a mostrar esas malas conductas dentro de nuestros hogares. Y un claro ejemplo es la temporada escolar, con aquellos niños que todavía necesitan ayuda. Nuestras frustraciones, nuestras tristezas, van directamente ¿a quién? A los más débiles de la casa. Y esos son los niños. Entonces, el enemigo, oiga bien, está trabajando tan sutilmente, ¿verdad?, que está trayendo estas enfermedades, estas debilidades emocionales, sentimentales, ya sea al padre, a la madre, y por consiguiente lo van a adoptar o lo van a reproducir nuestros hijos. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice la Escritura: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amado Padre Celestial, te doy gracias, oh Señor, en esta hermosa noche por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu de Dios, toma el control de mi mente, de mi corazón, de mis emociones. Que en esta noche, Señor, seamos libres de esas enfermedades. Que no las dejemos ganar terreno. Señor, que al sentirlas, las reprendamos en tu nombre, para no perder nuestras familias, nuestros hijos, y ser familias victoriosas. Ayúdanos. No es fácil, pero tu palabra manifiesta que en ti somos más que vencedores. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Las preocupaciones, oiga bien, son parte de nuestra vida diaria. Todos en alguna medida estamos sujetos, oiga bien, a preocuparnos por nosotros y por nuestros seres queridos. Pero oiga bien, esas preocupaciones hay que saberlas manejar. Hay que saberlas exteriorizar. Hay que saberlas trasladar. Pero no al mundo, no a su mejor amiguis,
ni a su mejor amigo. ¿A quién? A Dios. Porque muchas veces, oiga bien, esas preocupaciones van generando dentro de nosotros aflicciones. Por ello también es normal, oiga bien, el disgustarse por algún incidente que va a generar el que una preocupación. Cuando su chico se cae, ¿qué genera? Una preocupación. ¿Ah? Una preocupación. Pero vemos padres que no sabemos manejar las preocupaciones y en vez de ver cómo está el niño, ¿qué hacen los padres? Esa preocupación, esa aflicción, le borra el cassette, oiga bien, y en vez de levantar al niño y ver si no se ha quebrado, le jala del brazo, le jala la oreja, le pega una gran manada. Ya ves, bicho pasmado, yo te dije que te ibas a caer. Eso es en el mundo. Aquí en la iglesia cristiana eso no acontece. Eso pasa allá afuera. Entonces, oiga bien, esos disgustos y preocupaciones, oiga bien, deben desaparecer rápidamente. Esa preocupación, oiga bien, no debe de permanecer alojada en esta mente, porque eso va a generar una mente débil, va a debilitar nuestro espíritu. Oiga bien, nos va a hacer presa de las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Oiga bien, de las acechanzas, no que el diablo se va a meter en usted, de sus influencias, porque un cristiano no puede ser poseído por el diablo, ¿verdad? Entonces, estas preocupaciones y estos disgustos, oiga bien, desaparecen al poco tiempo, con lo que debemos ser cuidadosos, oiga bien, iglesia, es cuando el disgusto se queda por horas, por días y a veces semanas. Ahora le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí somos buenos para guardar cosas? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos buenos para retener cosas que nos dañan? Como dice ahí, el disgusto. No voy a levantar la mano, pero ¿quiénes de las hermanas que están aquí han pasado más de una semana o 15 días enojados con su cónyuge? Yo gracias a Dios ya no tengo, pastor, dije el hermano. ¿Ah? Una semana va. 3 días. 2 días. 1 día. 1 mes. Pastor, yo tengo 5 años y todavía no lo perdono. Ese disgusto, ese problema, esa ansiedad, ya le robó su paz. Y hemos caído, oiga bien, en las redes del enemigo, de la mala influencia. Y oiga bien, y no hay peor cosa, aquellos que estamos casados o alguna vez estuvieron casados o rejuntados o acompañados, acostarse enojados. Jóvenes, no hay peor cosa que usted se cueste llorando porque su papá lo sopapearon. Y usted se acuesta, ¿sabe cómo se acuesta, joven? O aquí alguna mujer que la golpeen, aquí no, una que esté viendo. Es dormirse con un corazón cargado y atribulado por lo que me hicieron en casa. Porque la mujer llora con sentimiento. ¿Sabe cómo llora la mujer? Como que fuera un bebecito llora. Hasta le da hipo. Porque el hombre que les prometió amarlas, cuidarlas, tolerarlas, amarlas hasta que la muerte los separe, ahora anda con otra. Y eso, oiga bien, ha generado una preocupación en el corazón de la mujer, pero esa mujer, si es cristiana, debería de entregarle esa aflicción ¿a quién? A Dios. Como dije en la canción, el amor duele, hermana. Pero ese dolor no debe de gobernar su corazón. Porque va a opacar al Espíritu de Dios y ese dolor, esa aflicción, la va a llevar a cometer un error más grande. ¿Y qué va a hacer? Es mostrarle su cuerpecito a otro hombre. Entonces, oiga bien, como cristianos debemos de tener sujeción al Espíritu.
Estas preocupaciones y disgustos que se quedan por un tiempo determinado en nuestro organismo, echan raíces, afectando nuestros sentimientos, pensamientos y nuestro comportamiento. Y ahí andan los infieles, ¿verdad? Haciendo que la persona que recibió el daño ande cantando: a ti te voy a pagar con la misma moneda. ¿Se acordaron? Va, un gran cumbión es ese. Con la que me pagaste tú. ¿Sabe por qué? Porque ese dolor ya echó raíces. Y mire, y es tan increíble cuando una semillita cae en medio de una piedra y empieza a germinar. Y oiga bien, y esas raícitas se van metiendo por donde puedan, hermano, hasta que botan el muro. Y eso es lo que hace el dolor, eso es lo que hace la aflicción. Oiga bien, en la vida de quién, de un cristiano que no suelta la piedra, que no suelta la carga emocional y que no dependemos absolutamente de Dios. Cuando la preocupación o el disgusto se prolonga por un tiempo largo, se convierte en una enfermedad emocional y va a causar daños mayores. Tanto es así que estos disgustos se convierten en poco tiempo en problemas orgánicos, que los vamos a ver en breve momento. Por eso es que solo usted pasa con el colon inflamado, con un reflujo, con presión alta, con hipertensión, con insomnio. ¿Por qué? Porque el disgusto ya echó raíces. Y de ahí viene un cáncer, el mal carácter, el mal temperamento. Oiga bien, nos empezamos a hacer antisociales. No hablamos con nadie. Me encierro, me hermetizo, como dijo aquel, en mí mismo. Y no quiero hablar con nadie, ni con el cónyuge, ni con los hijos. Y es pleito todos los días, en casa, en mi trabajo, donde quiera que ande. Y el hermano va pitando 3 veces, le saca la mano al de atrás cuando va manejando, le echa el carro. Y le dice: bájate pues. Y se baja el hermano. Va. Y cuando se baja el del otro y ve grande: mucho gusto, mi nombre es fulano de tal. Entonces, oiga bien, las enfermedades emocionales trastornan el sistema nervioso. Pero es importante aclarar que una enfermedad emocional no es lo mismo que una enfermedad mental, ni tampoco es un sinónimo de estrés. Entonces, oiga bien, todo esto de los problemas y de las aflicciones, de las dificultades, vienen a generar en nosotros enfermedades emocionales. Y gloria a Dios que no son mentales, hermano. Porque ya cuando la enfermedad emocional pasa a lo mental, entonces es donde la persona ya quiere quitarse la vida. Si te vas, me corto las venas, le dice la mujer al hombre, va. Y el hombre, ¿qué le dice? Quiero ver, pues. Y empieza el momento de locura en la mente de un hombre y de una mujer. Claro, esto ocurre, acontece con aquellas personas que no les gusta perdonar, que no les gusta habitar en la presencia de Dios, que no tienen una vida espiritual, o en personas que les hicieron creer que estando en la iglesia eran hijas de Dios, pero que no son. Entonces, la enfermedad emocional número 1 es la tristeza. ¿Cuántos somos tristes aquí? ¿Ah?
Pero la tristeza, oiga bien, es el fruto de algo. Porque en usted que es cristiano está el gozo. Pero ¿por qué no hay una plenitud de gozo? Porque habita más la tristeza que el gozo del Señor en nosotros. Y fíjese que la tristeza, el término tristeza es utilizado para designar una de las sensaciones o emociones más típicas y básicas que solemos sentir los seres humanos, consistiendo de un estado anímico con un alto contenido, oiga bien, negativo, en el que la persona que lo padece se siente abatida, con ganas de llorar constantemente y una baja autoestima, es decir, no se siente ni lindo ni linda, ni inteligente ni preparado para hacer nada importante por su vida. Entonces, oiga bien, la tristeza es generada en la vida de la persona por un mal momento. Ahora, ¿cuántas veces a nosotros nos han hecho caer en tristeza? Cuando usted le dan las notas de sus hijos, ¿qué genera en usted? Una gran tristeza, ¿va? Cuando no pudo llegar ni a 5. ¿Ah? Cuando usted le dio toda su vida al esposo o a la esposa y no se compuso y llegaron a los 60 años y sigue siendo el mismo, ¿qué genera en su corazón? Tristeza. Cuando no podemos ni compartir un momento, oiga bien, de armonía sentimental, emocional en casa, ¿qué generamos en la familia? Tristeza. Entonces la tristeza se caracteriza entonces por ser un generador de estados o sentimientos de aflicción, pena, angustia, preocupación y pérdida de energía o de voluntad. Y entonces el cristiano debería de caminar así, como aquel gatito que va así, va, chivazo, va. Pero la tristeza, buena. ¿Y cómo le va? Bien. ¿Y cómo ha estado? Bien. Y andamos, como dicen, siempre andamos con batería baja. Y venimos al culto. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. ¿Por qué? Porque me está dominando la tristeza. Pero el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, el que tiene al Espíritu Santo como garantía que es un hijo de Dios y tiene los frutos del Espíritu, no puede dejar que la tristeza lo gobierne. Muchas personas, cuando no superan la tristeza, se convierten en una depresión profunda que lo lleva a la desesperación, intentando quitarse la vida, lo cual en algunas ocasiones logran hacerlo. ¿Pero por qué acontece todo esto? Porque la tristeza nos gobierna y nos nubla la visión. Aquel día oía yo la exponencia de un psicólogo y decía que él había atendido a una familia de un buen colegio. Dejo que usted paga $5,000 de prima para que ingrese, que la chica ya les había advertido que se iba a cortar las venas. Y se cortó las venas. Y a tiempo la llevaron al médico y se logró salvar. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que eso ocurre hasta en las mejores familias. Entonces, oiga bien, la tristeza va a quebrantar nuestro espíritu. Y es por eso, oiga bien, que no debemos dejar que los problemas, que las aflicciones, oiga bien, turben nuestra mente y hagan que la tristeza de no haber logrado, de no haber alcanzado, de ver los problemas en casa, con el cónyuge, con nuestros hijos, nos llevaron a generar una tristeza inmensa y oiga bien, y vivamos en decadencia.
Entonces nos cuesta despegar, nos cuesta levantarnos, nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta mostrar ese gozo, oiga bien, interior de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la tristeza nos está opacando, la tristeza nos está sumergiendo en las debilidades y oiga bien, y por eso es que vivimos desanimados. Y es por eso que el chico, la chica o el cónyuge no quiere salir de su cuarto, pues. Porque esa es la prisión de la persona. Entonces, en esa prisión, enfrente de un televisor, ¿cómo se siente esa persona? Tranquila. En cierta manera está tranquila, pero está triste, porque no puede estar en su entorno, porque no puede departir con los demás, porque a la hora del almuerzo se aísla, no es partícipe con los compañeros, porque cuando hay una invitación para algo siempre dice, no, yo no me anoten, por favor. Es que vos sos un antisocial, sí, y doble. ¿Pero por qué? Porque la tristeza ya nos está llevando a la depresión. Nos olvidamos de nuestra familia, de nuestros amigos, nos gobierna, oiga bien, la tristeza. Entonces, como hijos de Dios, por eso tenemos la oración para expresarle nuestros problemas ¿a quién? A Dios. Número 2, otra enfermedad emocional, oiga bien, que vienen de los problemas, de la tristeza y el estar enfermo de tristeza, va a aparecer la hermana de ella. No de la que tiene a la par, no, de la hermana de la tristeza. Y es la amargura. ¿Hay algún amargo aquí entre nosotros? ¿Hay alguien que es amarguín? Yo digo amén. Me anoto, soy el primero, el abanderado. Entonces, oiga bien, la amargura, dice el diccionario, que es un sentimiento de profunda pena, dolor y desagrado que no puede experimentar un individuo como consecuencia de alguna situación o evento que le depara la vida. Como cuando a usted las cosas no le salen como querida, se siente triste y se siente amargado, ¿o no? Como cuando las señoras van a Simán, ¿verdad? Y el señor se compra su buena camisa y a la señora no le compra nada. ¿Cómo sale? Triste y amarguín. Viejo, solo para él se compra, a mí nunca me compra nada, ahí va la señora. O viceversa, ¿verdad? A la señora le mandaron alguito de allá, su buen traje, y ¿qué dice el pastor? A mí no me mandaron nada, ¿va? Solo a ellos. Hay tristeza y hay amargura de corazón. Y oiga, y no hay peor cosa que tener amargura de corazón. Porque con alguien amargo no se puede hablar. Con alguien amargo no se puede platicar. Con alguien que es amargado, oiga bien, no cae bien en el círculo. Y qué feo es que usted vaya llegando y digan, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Y usted llega, ¿qué pasó? Nos vemos, nos agarró la tarde. Y usted se queda ahí, ¿verdad? ¿Y qué genera eso más en nosotros? Amargura. Entonces, oiga bien, estas son enfermedades que el único que las puede curar, que el único que las puede limpiar es el Espíritu Santo de Dios. Pero para que eso se produzca en mí, por eso debo de leer la palabra de Dios. Pero si yo no leo la Escritura, no voy a tener herramientas en este corazón que combatan la tristeza y la amargura. Generalmente, aquellos hechos tristes e irreversibles, como por ejemplo la muerte de un ser querido, o en su defecto el fracaso en alguna actividad u objetivo que se estaba siguiendo, suelen desencadenar el sentimiento de la amargura en las personas. ¿Y sabe cuál es uno de
de las expresiones de un amargado? Si yo hubiera, pero si yo hubiera, ¿está conjugado en qué? En pasado, hermano. Es que si yo hubiera aprovechado estudiar, sería un profesional. Ya, eso ya es pasado. Y oiga bien, y ver los logros de los demás y que yo sigo siendo un empleado, que no me desarrollé, ¿qué genera? Tristeza y amargura. En alguien que no depende de Dios. Pero si usted es un hijo de Dios y depende de Dios y sabe que Dios está en control de todo, usted es feliz con lo que tiene, hermano. Usted es feliz con el carro que tiene. Claro, quisiéramos uno más reciente, pues. Pero el no tenerlo no genera en mí tristeza ni amargura. ¿Quién quisiera una mejor casa de la que tiene? Pero con la que tiene es feliz y no genera tristeza y amargura. No me vaya a levantar la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos da tristeza y amargura cuando el vecino arregla su casa o compra carro o usted la ve de una manera diferente? Si a usted le da tristeza y amargura, estamos fregados. Porque el cristiano, el hijo de Dios, se debe de alegrar por los logros de las personas. Porque ya va a llegar su tiempo. Entonces, oiga bien, en base a los problemas, en base a las dificultades, a las situaciones que podamos estar viviendo, viene la tristeza, viene el enojo, ¿verdad? La bravura, y aparece la hermana de ellas dos, que es la ira. O sea, la ira es los mecha corta, los sin mecha, los que no se les puede decir nada, los que desencadenan un tsunami con los problemas, con las dificultades. Los que dicen, vos apartate, chucho, y le pega la gran patada al perro, va. Y de castigo el perro se queda afuera, debajo de un gran chaparrón de agua. Y la señora dice, váyanse para un cuarto porque a este viejo se le metió el diablo. Ajá. ¿Por qué? Porque la tristeza, el enojo, oiga bien, y la bravura genera la ira. Y la ira es un término de origen latino que se refiere a la furia y a la violencia. Se trata de una conjunción de sentimientos negativos que genera enojo e indignación. Y mis frustraciones, mi tristeza, mi enojo, ¿quiénes la pagan? Los niños, los chicos. Y viene el señor, se saca el cincho y le da 5 buenos cinchazos. Y la señora le da 2 buenas cachetadas a la cipota. Y usted dice, ves a vecina toda la basura y se la va a poner a la puerta. Por las buenas, pero por las malas también, dice la señora. ¿Por qué? Porque estamos airados. Porque no se nos puede decir nada. Porque no nos gustan que nos exhiban nuestros errores. Oiga bien, porque no nos gusta que nos digan las verdades. Entonces, la ira es un escudo para que no me digan nada. El que tiene amante, ¿cómo llega a la casa? Amargado llega. ¿Para qué? Para que no le digan nada, pues. Así es que cuando su esposo llegue enojado es porque tiene amante. No, eso es mentira. Entonces, llegan como molestos. Y ya llegan, ¿y qué hay de comer? No, está ocultando su pecado. Somos contenciosos, somos injuriosos, somos malcriados, altivos. ¿Por qué? Porque la ira genera violencia en el corazón del hombre.
Entonces, la psicología recomienda exteriorizar la ira de alguna manera para evitar, oiga bien, que ésta devenga o termine en una enfermedad. Y como la tristeza y el enojo ha generado ira, de repente el hermano solo está, ay, ay, pum, se desvaneció. Un paro cardíaco. Y de repente estoy viendo negro y pulungún para un lado, va. La presión al extremo. Entonces, oiga bien, la ira genera en el padre. El padre que lleva un patrón de crianza agresiva puede generar ira en el corazón de sus hijos. Pero la exhortación de Dios a los padres es de no provocar a ira a nuestros hijos. Entonces, oiga bien, no debemos de dejar que lo que nosotros no alcanzamos por desobediencia pueda generar un enojo en el corazón de nuestros hijos y lleguen a copiar o imitar nuestros patrones. Aquellos que son maestros aquí y tienen niños pequeñitos, cuando usted ve que el niño es golpeador y le pega a las niñas, ¿qué ve ese niño en casa? No ve la UFC, hermano. Es porque el niño está viendo que el papá le pega a la mamá. Entonces el niño oiga bien, ha adquirido un patrón de la ira. Entonces el niño es pleitisto, es gritón, es enojón. Por eso, como cristianos, oiga bien, debemos de evitarlo. Es decir, para que no se desanimen y no experimenten el deseo de abandonar el hogar, dado que para ellos no tiene ningún sentido vivir en sufrimiento. Y es por eso, oiga bien, que vemos muchos jóvenes en la calle que se han ido de sus casas. Porque en casa solo hay ira, hay enojo, hay tristeza, hay contienda, hay desamor, hay desacuerdo conyugal. Entonces el joven se siente más tranquilo, ¿a dónde? Afuera. Se van de sus casas. Y allá aparecen, andamos buscando a fulano y tal. No, ya se fue. ¿No vio la noticia un día de estos que habían publicado de una muchachita de allá de Oriente? No sé cuántos años tenía, no sé si 15, 16 años. Pero la habían declarado desaparecido. En Nicaragua estaba ya con el muchacho. Se fue. Entonces, o una de dos, o se la llevó a punta de pistola, o la chica ya no aguantaba el maltrato en casa. ¿Por qué? Por la vida de unos padres frustrados, llenos de tristeza, de ira, de enojo y de contienda. Claro, eso es en el mundo. Esa es la radiografía del mundo, que en la iglesia no se debería de dar. En nuestros hogares no debería, oiga bien, degenerarse todo esto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos lo que el mundo no tiene. Y es el Espíritu de Dios gobernando nuestros corazones. Entonces, oiga bien, la tristeza, la amargura, la ira y el número 4, que son enfermedades, el abuso emocional. ¿En cuántos de nosotros nuestros padres ocuparon el abuso emocional? ¿Sabe qué es un abuso emocional? Decirle torpe a un niño. Sos un bueno para nada. Sos un estorbo. No lo vas a lograr, vas a ser un fracasado. Y hay madres, oiga bien, que son tan hirientes que le dicen a sus propias hijas, vos prostituta te vas a hacer. Vos el camino de fulano, sos un drogadicto. Ese es un abuso emocional, hermano. Sos un bueno para nada. Y oiga bien, y hay padres que viven gobernados por estas enfermedades. Y lo que le estoy diciendo es realidad, hermano. Que hay progenitores que les dicen a sus hijos, mejor te hubiera abortado. Pero ¿eso dónde ocurre? En el mundo.
pero también es calcado en la iglesia. Un abuso emocional y físico, cuando alguien extraño de la casa o de casa empieza a tocar a los niños. Y muchas veces, oiga bien, hay madres que se quedan calladas porque dependen del marido. Y el marido, el padrastro de los niños, es el que da todo en la casa. Y tienen que quedarse calladas, ¿por qué? Porque si no, van a perder. Abusos emocionales grandes en la vida de las personas. Porque tal vez nuestros padres fueron gobernados por estas enfermedades. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos pegaron coscorrones? Ese es un abuso, pues. ¿Ah? Una gran manotazo aquí atrás, porque no nos podíamos aprender las tablas. 1 más 1, 1. 1 más 2, 2. 1 más 3, 1. ¡Plum! Abusos. Y no crea, en un niño es una enfermedad emocional, tristeza, desánimo, que puede llevarlos ¿a qué? A tomar una mala decisión. Mire, si todas las noticias que nosotros vemos de que el cipote se tiró de un puente, que la bicha se ahorcó en un polín, que la bicha se tomó una cucharada de lagnate, otro que se tomó pastillas para rata. ¿Por qué cree que fue generado todo eso? Porque crecieron en hogares sin temor de Dios, con padres frustrados, oiga bien, porque no lograron hacer nada en la vida, por padres que decidieron irse a la bebida, irse a la marihuana, a los malos hábitos y no buscar la ayuda de Dios. Y dicen los entendidos que cuando la enfermedad se convierte, la enfermedad emocional se convierte en una mental, hay que ir al psicólogo. Hay que ir donde el psiquiatra, ya para que usted le den sus 3 pastillas diarias. Pero eso es en el mundo, nosotros como cristianos no. Oiga bien, el abuso emocional consiste en un proceso constante en el que las ideas, sentimientos, características de personalidad y percepciones de una persona son rebajados y despreciados hasta que llega un momento en que la víctima empieza a ver estos aspectos de sí misma como gravemente dañados o incluso ausentes. Es decir, se produce una destrucción del sentido del yo y de la entidad personal. Entonces, oiga bien, este conjunto de enfermedades que se generan en el corazón de un joven, de una jovencita o de nosotros como personas, oiga bien, nos llevan ¿a qué? A la depresión. Y eso muchas veces nos lleva a hacernos farmacodependientes. Entonces usted se toma la diazepam porque ahí se siente bien, pero si usted se está medicando. Pero ¿y por qué no mejor vengo a Dios? Y le digo a Dios, Señor, ayúdame. Señor, alivia mi carga. Señor, ayúdame a no caer en las redes del diablo. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y con la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente, oiga bien, se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. Pasan 1, 2 semanas y no se bañan. ¿Cuánto tiempo tiene usted de no bañarse? ¿Ah? Hoy me bañé, pastor. ¿Ah? Pero oiga bien, estas enfermedades emocionales nos llevan a la depresión. ¿Le da igual bañarse o no bañarse? ¿Le da igual o no arreglarse? Ya no se arregla, ya no se peina, ya no se pinta. Empieza a tener un descuido total sobre su persona. Todo peludo, sin rasurarse, ya parecemos basureros en la calle. Porque estas enfermedades, oiga bien, están ganando territorio en nuestros corazones. Y la familia,
atravesando por esta situación. Pero el doctor Braulio Varela dice, las emociones o sentimientos reprimidos terminan en enfermedades como la hipertensión, la gastritis, úlceras, dolores lumbares que con el tiempo suelen convertirse en cáncer. Y oiga bien, y una de las enfermedades también es la fibromialgia, que eso se genera cuando la persona no externa y se guarda todo. Así es que, hermana, hoy al llegar a la casa dígale todo a ese hombre. Suelte la sopa, como dijo aquel. No voy a amanecer, pastor. Ajá. Entonces, claro, como cristianos nosotros no debemos de llegar a eso. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, hermano. Entonces, oiga bien, por eso es que Dios al cristiano le ha dejado un manual de vida para no caer en estas enfermedades emocionales. Vamos a 2 Corintios 7:1. Y mire lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cuál es promesa? Estas promesas. Entonces, usted no se debe de sentir triste porque no tiene carro. Alégrese porque embuje feliz. A veces usted insiste tanto en el carro que el Señor dice, pues comprarlo, pues. Pero hay que cambiarle llantas. Hay que hacerle cambios de aceite. Usted golpea el carro, hay que pagar el golpe. Entonces, dele gracias a Dios que no tiene y usted esos gastos no los tiene. Si usted se sube con la cora al bus, pues, tranquilo, ¿ve? Y no le da tristeza porque anda en bus. Sino que usted va en el bus y dice, pobrecito, tanta gasolina, y yo bien tranquilo aquí en el bus, ¿ve? Va. Y ve esos grandes camionetones, va. Y dice usted, pobrecito, una pipa detrás tiene que ir con él, va, para echarle gasolina de la gran camioneta, va. Por eso dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritus inmundos, como la tristeza, como la ira, como el abuso emocional o práctico, como el enojo. Oiga bien, y perfeccionemos la santidad en el temor de ¿quién? De Dios. Por mucho tiempo a nosotros nos enseñaron, hágase estas preguntas, y Jesús lo haría. Y por el lado de la mujer decía el pastor, y María lo haría. Si fue escogida, porque dio gracia delante de Dios, o sea que era una buena mujer. Entonces, ¿esa mujer haría esa perversidad? No lo haría, hermano. ¿Jesús lo haría? No lo haría siendo hombre. Entonces, oiga bien, debemos de limpiarnos y dejar, oiga bien, que el Espíritu de Dios gobierne todas las áreas de nuestra vida. Dejar que el Espíritu de Dios, oiga bien, gobierne nuestras emociones, nuestros sentimientos y que nos ayude todos los días a limpiarnos, oiga bien, de todo lo que acontece en el día. Usted ve que abren los restaurantes y ahí llega todo tipo de personas, hermano. ¿Verdad? Pero en la noche, ¿qué hacen? Cierran a las 9 de la noche y las personas del último turno salen casi a las 12 de la noche. Porque limpian sillas, butacas, mesas, piso, baño, todo lo dejan limpio. Para recibir el siguiente día, ¿cómo? Limpio. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué debemos de hacer todas las noches?
limpiarnos de toda inmundicia, de los deseos de la carne, de decirle al Señor que nos ayude a no cometer los mismos errores, equivocaciones. Y si ahora le metí 3 cocorrones al bicho, reconozca su error y mañana dígale: hijo, perdóname porque no tenía que darte esos 3 cocorrones, debían de haber sido 5. No, vea. A la esposa o al esposo: mira, discúlpame porque lo que te dije ayer no te lo tenía que haber dicho. Y reconozca y actúe con ira. Y dígale: pégame una cachetada aquí, hija. Debemos de limpiarnos todos los días, hermano. Salmo 51:10, ya vamos a terminar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todos los días, hermano. No se acueste con tristeza, con enojo, con ira. Acuéstese en el Señor todos los días. Claro que cuando yo le digo a Él: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, tengo que creerlo. Diga: quizás tuvo un mal día mi esposa en el trabajo. Quizás tuvo un mal día mi esposo en el trabajo. Y eso lo llevó a... Entonces, en vez de generar un pleito, en la noche dígale: mira, hagamos el altar familiar. Ya tenemos días de no hacerlo. Y empezamos a decirle a Él que cree en nosotros un corazón limpio. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquese a Dios. Busquémosle. Acerquémonos a Él confiadamente. Y dígale: Señor, hay frustraciones en mi vida que todavía las ando cargando, Señor. Y afectan mi familia. Arráncalas de raíz, Señor. Señor, no quiero alejarme de ti, porque cada vez que me alejo de ti, mis pensamientos y mis emociones empiezan a turbarme, Señor. Señor, quiero acercarme a ti porque mis emociones, mi conducta, Señor, pero debo de acercarme. Y dice: pecadores, nos dice el Señor a través de Santiago. ¿Qué dice? A usted y a mí nos está diciendo ¿cómo? Pecadores, porque usted y yo somos pecadores, hermano. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y limpiar nuestras manos, se lo voy a poner. ¿Qué hacían los emperadores para desligarse de un problema? Se lavaban las manos. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Lavarme las manos. Eso es figurado. Lavar mi corazón, pues. Y ser libre de toda culpa. Y dejar que Dios purifique mi corazón. Y los de doble ánimo, ¿para quiénes va? Hoy sí voy a cambiar. ¿Y qué dice la señora? Con hechos. Hoy voy a empezar a hacer ejercicios. ¿Y qué dice la señora? Con hechos. ¿Ah? Hoy voy a dejar de ser un mal hablado. Con hechos. Ahí van a ver, cipote, vamos a ir a la playa este año. ¿Y qué dicen los bichos? Con hechos, papá. Hoy voy a empezar a tener una intimidad con Dios. ¿Qué dice el Señor? Con hechos, hijo. Acércate a mí y vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Entonces, oiga bien, estas enfermedades espirituales, hermanos, hay que combatirlas en el Señor. Hay que combatirlas en el Espíritu. Hay que dejar que la palabra de Dios, oiga bien, impacte en nuestras vidas. Vengan a nosotros tiempos de refrigerio y usted y yo podamos hacerle frente a todas las adversidades. Y que como familia seamos familias sanas, temerosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre,
Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos al corazón. Ayúdanos, Dios, a que estas enfermedades espirituales, Dios, no nos gobiernen. Que no nos gobierne la tristeza, la amargura, la ira, Señor, el abuso emocional, la depresión, Padre. Que seamos libres de ellas, para que seamos familias victoriosas para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, póngase en pie, vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas, vamos a darle al Señor, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama y bendice al dador alegre. Padre, te doy gracias por los diezmos, por las ofrendas, bendícelos, multiplícalos, que a través de ellos, Señor, podamos seguir llevando, Señor, la palabra acá en Colonia Las Palmeras, y que domingo a domingo podamos compartir con los ancianitos de Fusate, Señor, y con las personas indigentes. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Con una alabanza, nuestro hermano Pedro.